Me avisan si alguien más quiere entrar, ¿ya? Para admitirlos. Ya, entonces, hoy día nos vamos netamente a la parte física del ultrasonido y a grandes rasgos hablar algo del equipamiento, ¿ya? Bueno, lo que vimos en la clase pasada nos sirvió, ¿no es cierto?, como puntapié inicial para hablar del ultrasonido o ecografía desde el punto de vista diagnóstico, ¿ya? Y ahí vimos bien claro que habían dos tipos de ultrasonido en la medicina, ¿ya? Uno que era de tipo diagnóstico, que se basaba en obtener imágenes, y también desde el punto de vista terapéutico, que era más que nada dirigido a la rehabilitación, ¿ya? Ahora, lo que nos compete a nosotros como profesionales de imágenes es la ecografía, ¿no es cierto?, que nos permite obtener imágenes en tiempo real, ¿ya? Entonces, de esta técnica, nosotros obtenemos múltiples ventajas. La primera es que no tenemos presencia de radiación ionizante, o sea que no le hacemos ningún daño al paciente desde el punto de vista de un arrancamiento de electrones, ¿ya? Que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el fotón de rayos X. Lo otro, que tenemos una gran disponibilidad en el sistema tanto público como privado, yo diría más privado, ya que por eso, en este caso, a nosotros como profesionales tecnólogos médicos se nos dejó como una puerta abierta para trabajar en esta área, ya, sobre todo en el sistema privado. En el sistema público no es tan así, generalmente lo hacen solamente los médicos radiólogos. Hoy en día en Chile todavía no se ha abierto ese campo, en este caso a nosotros, ¿ya? Por eso que les toqué el tema, este tema, mejor dicho, en la clase pasada, ¿ya? Y que el impacto, en este caso, de nuestro rol sería de gran apoyo para sacar adelante, ¿no es cierto?, la lista de espera de ecografías en el servicio público, ¿ya? ¿Alguien quiere hablar, parece? Ah, no, acá está. Ya. Lo otro, que es una exploración, ¿no es cierto?, en tiempo real, por lo tanto, es una imagen dinámica que yo apenas coloque, en este caso, el transductor, ya que es lo que está acá en la imagen, apenas el operador coloque en el transductor, yo puedo observar muy claramente lo que está pasando dentro del cuerpo, ¿ya? El peristaltismo, la motilidad de la vesícula, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo la vesícula biliar, yo en condiciones de ayunos, yo tengo una vesícula bastante dilatada, ¿ya? O distendida, que es lo normal. En cuanto a yo le empiezo a dar un alimento a un paciente, ya la vesícula empieza a colapsarse. Obviamente eso pasa en un transcurso de horas, pero eso es la diferencia con otras técnicas, que yo no puedo ver, eh, por ejemplo, en un CT no puedo hacer múltiples exámenes dinámicos, ¿ya? En la resonancia sí, ¿ya? En la resonancia yo puedo hacer exámenes dinámicos, ¿ya? Pero en el CT no es tanto así. Lo otro que generalmente los exámenes son de tipos no invasivos, ¿ya? La ecografía que hacemos nosotros, desde el punto de vista del tecnólogo médico, no es invasivo, ¿ya? Generalmente los radiólogos que son de tipo intervencionista, ellos sí hacen, ¿no es cierto?, el uso de la ecografía para estos exámenes, ¿ya? Sobre todo para hacer las biopsias guiadas por ecografía u otro tipo de procedimiento. Y lo más importante es el carácter, ¿no es cierto?, que tiene la ecografía, que es un examen operador dependiente. Y esto es lo otro que también le comenté en la clase pasada, en cuanto a que nosotros como tecnólogos médicos tenemos que estar bien, ¿no es cierto?, debidamente capacitados y entrenados ojalá o idealmente por un médico radiólogo, ¿ya? Y en caso secundario, ojalá un tecnólogo médico que tenga harta experiencia, ¿no es cierto?, en el área y obviamente que trabajen idealmente que trabajen ambos, ¿ya? O que se conozcan en cuanto al médico que le va a informar, en este caso, el médico radiólogo que le va a informar los exámenes, y también, ¿no es cierto?, que tenga bastante comunicación con ese radiólogo. Eh, Obviamente, de acuerdo a esta, por decirlo así, desventaja, porque esto viene siendo una desventaja desde el punto de vista de quién opera el equipo, ¿ya? Es por eso que se nos obliga a todos los que participamos en el área de la ecografía a tener un conocimiento sólido, ¿no es cierto?, de sus bases físicas y técnicas.
Con respecto a las bases físicas, uno ya sabe que la ecografía constituye una técnica de imagen basada, ¿no es cierto?, en el uso de los ultrasonidos, ¿ya? Particularmente el ultrasonido tiene mucha semejanza y de hecho la única diferencia entre el ultrasonido y el sonido es el rango de frecuencia a la que trabaja en este caso. El ultrasonido diagnóstico siempre está por encima de los 20.000 Hz o 20 kHz, ¿ya? Para obtener imágenes, ¿ya? En cuanto al sonido propiamente tal, ¿no es cierto? Como desde el punto de vista físico, mm, cumple las mismas características, ya que el ultrasonido viene siendo una vibración mecánica, en este caso que se puede dar en un medio sólido, líquido o gaseoso. Va a depender también de qué medio, en este caso, se propague más el sonido. Lo mismo pasa con el ultrasonido. El sonido se empieza a propagar, en este caso, más rápido en lo que es un tejido sólido, ¿ya? Y más lento en un tejido gaseoso, ¿ya? Por ejemplo, en condiciones normales, el aire, en este caso, no me propaga muy bien el sonido, ¿ya? El aire, en este caso, no me propaga muy bien el sonido. Por ejemplo, el ultrasonido, yo, si no le echo gel a un paciente, yo puedo colocar el transductor inmediatamente sobre la piel del paciente, pero no me va a generar una imagen inmediata, ¿ya? Siempre voy a tener que necesitar, en este caso, un medio material en este caso, para que me permita una buena propagación del sonido, que en este caso vendría siendo algo más cercano a líquido, ¿ya? Y eso correspondería, obviamente, al gel que uno emplea para la propagación del sonido, ¿ya? En este caso, del ultrasonido. Este sonido nosotros lo podemos representar mediante una onda sinusoidal, ya que es la típica onda, perdón, esta que está acá. Esa es una sinusoide, ¿ya? Bueno, acá está la escala de lo que es el rango de frecuencias. Tenemos que el ultrasonido siempre es arriba de los 20.000 Hz y tenemos, ¿no es cierto?, el sonido audible, que es lo que nosotros escuchamos, que está entre los 20 y los 20.000 Hz, ¿ya? Ese es el rango de frecuencia que se maneja hoy en día. Ahí tenemos la imagen representativa de lo que pasa en una sala de procedimientos de la técnica ecográfica. Tenemos acá el operador, que agarra muy bien, ¿no es cierto?, con la mano derecha, ¿ya? Idealmente siempre trabajar con la mano derecha, eh, sobre, ¿no es cierto?, aplicando el gel sobre el, perdón, ya, ahí hay que pasar a los alumnos, sobre, ¿no es cierto?, el paciente, y obviamente, si igual, lo mismo que acá, si yo dejo solamente al transductor, el aire y el paciente, la propagación del sonido no, en este caso va a ser pésima, ¿ya? Entonces la imagen va a tender a estar así como el monitor. Si yo le echo gel, eso sería un medio líquido, por lo tanto la propagación inmediatamente me va a aumentar y voy a tener la interacción netamente en el paciente y después una señal de eco recibida. Y eso me va a generar, en este caso la pantalla con el monitor, una imagen, la típica imagen en ecografía, ¿ya? Desde el punto de vista, en este caso de la sinusoide, ¿ya? Tenemos acá diferentes aspectos, ¿ya? O parámetros. Tenemos la amplitud, que es el punto máximo, en este caso, de altura de la onda. En este caso sería el punto en rosa, ¿ya? La amplitud se refiere a la intensidad, en este caso, del sonido, ¿ya? Ustedes, si bien se recuerdan de Física 1, la intensidad siempre se miden decibeles o decibelios, ¿ya? Tenemos también que cada onda tiene una longitud de onda asociada, ¿ya? Que es la distancia, ¿ya?, que recorre en este caso la onda en un ciclo completo, ¿ya? Se puede expresar en centímetros, milímetros, etcétera, siempre en unidad, ¿no es cierto?, de longitud. Y tenemos otra cosa muy importante, que es lo principal en cuanto al ultrasonido diagnóstico, que es la frecuencia, ¿ya? La frecuencia es el número de ciclos por segundo, se mide en hertz o hercios, ¿ya? Y también tenemos la velocidad de propagación, ¿ya?, que es la distancia que recorre una onda por unidad de tiempo, ¿ya? Y eso se mide en metros segundos.
Lo más importante acá, en cuanto al ultrasonido, es tener conocimiento de la amplitud y la frecuencia, pero precisamente la frecuencia, ¿ya? Porque la frecuencia nos va a determinar, o va a ser muy determinante en la calidad de imagen, en este caso que, no, que necesitemos. Y de acuerdo a la fórmula, ¿no es cierto?, general, uno define que la velocidad, en este caso, de la onda, ¿ya?, o del sonido, es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿ya? Entonces, miren acá esta gráfica que está acá, ¿ya? Uno dice que a alta frecuencia, que es lo que se repite varias veces, en este caso, el número de ciclos, ¿ya? A alta frecuencia, la onda tiende a ser más energética, ¿ya? Tiende a ser más energética. En cambio, a una baja frecuencia, que va a ser más alargada, tiene en este caso la energía tiende a ser más baja, ¿ya? Pero la contraparte sería esto, que la longitud de onda crece, ¿ya? Entonces decimos que a mayor longitud de onda, baja frecuencia. A menor longitud de onda, alta frecuencia, ¿ya? Y esto es la base para lo que uno, ¿no es cierto?, maneja con respecto a la profundidad a la que uno puede trabajar con respecto al rango de frecuencias que yo tengo, ¿ya? Si yo tengo una alta frecuencia, yo voy a conseguir que mi onda llegue no tan profunda. En cambio, cuando es de una baja frecuencia, yo tengo que la longitud de onda me va a llegar, o en este caso va a interactuar con los tejidos más profundos, ¿ya? Ahora, vimos el tema de la onda. Una vez que la onda se produce, ya va a llegar a una interfase, ¿ya? La interfase es el límite o zona de contacto entre dos medios que transmiten el sonido a distinta velocidad. Entonces, supongamos que yo tengo una interfase que sea acá, un tejido acá, y abajo tengo aire. Tengo ya dos, en este caso, dos medios muy diferentes, ¿ya? Entonces, cuando el sonido llegue, en este caso, interactúa con esa interfase, ¿ya? La interacción me va a generar un eco, ¿ya? Un eco en este caso, o un eco reflejado. Y ese eco va a depender de qué tan diferentes sean, en este caso, esos medios, ¿ya? Obviamente se genera un eco, en este caso un eco reflejado, pero también hay una parte, o un resto en este caso, que se continúa hacia abajo propagándose, ¿ya? Siempre y cuando el medio, en este caso que esté más profundo, me deje que se propague. Si no, hasta ahí no va a llegar el sonido. No tengo más información hacia abajo. Y la impedancia acústica, que es este término que está acá, es la resistencia de un tejido al paso del ultrasonido, ¿ya? Y depende de la densidad y de la velocidad de propagación. Por ejemplo, si yo hablo de la densidad, eh, ¿por qué yo digo que el hueso no me deja, no me deja, o sea, no me entrega mucha información en la ecografía? ¿Alguien me podría responder? ¿Por qué el hueso no me deja o no me entrega información en ecografía? Porque lo absorbe, ¿no? Y genera una sombra acústica. Ya, bien, bien, bien. En este caso, precisamente, igual tiene que ver con este término, que es la impedancia acústica, ¿ya? Sí, obviamente el hueso es más denso, por lo tanto, se va a oponer más al paso, en este caso, del ultrasonido, ¿ya? Y es esa la base, en este caso, que yo no puedo tener imágenes muy bonitas, en este caso, o con poca información del hueso, del tejido óseo, ¿ya? En la ecografía hay dos enemigos, ¿ya? No me dejan tener una buena imagen, ¿ya? Una es el hueso y la otra es el aire, ¿ya? En el aire, la diferencia no es tanto la densidad, sino que es más en la velocidad de propagación,
¿ya? El aire transmite muy lento, entonces no es un buen conductor, ¿ya? Distinto así el hueso, que es un buen conductor, pero como es tan denso, no me deja pasar el sonido y el ultrasonido en este caso, o la energía, se absorbe, como dice el compañero, y se va por la cortical, por la superficie, ¿ya? Y el aire, igual, no es que se vaya por la superficie, sino que me dispersa mucho el ultrasonido. Me lo dispersa tanto que me genera, en el fondo del aire, me lo genera un gris sucio, ¿ya? Un gris, me dispersa el sonido, ¿ya? Esa es la palabra correcta. Y acá tenemos esta otra oración que nos dice, cuanto mayor sea la diferencia entre las impedancias de ambos medios, mayor será la intensidad del eco, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿y qué pasa entonces si un paciente tiene neumoperitoneo? ¿No se ve la imagen? Se ve una imagen sucia, una sombra sucia. Eso es lo que se veía. Un nuevo peritoneo Gracias. sí, se vería así. Una imagen, de ahí voy a ver si encuentro un caso, pero la imagen del aire te entrega siempre una sombra sucia. Cuando veamos el tema de los artefactos, ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Eh, Cuanto mayor sea la diferencia entre la impedancia de ambos medios, mayor será la intensidad del eco. Es lo mismo que le decía yo, que si yo tengo dos tejidos que están, en este caso, separados por una interfase, y tengo que un medio se diferencia mucho de otro, entonces el eco, en este caso, el brillo que me entrega al monitor, o el eco reflejado, va a ser muy, en este caso, brillante, ¿ya? O muy fuerte. Ahora, la impedancia acústica, Z, ¿ya? Es igual al producto de la densidad de un medio por la velocidad del sonido. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahí tenemos un cuadro donde nos muestra las distintas velocidades que tiene cada medio. Si se fijan, tengo el aire acá que dice a 331 metros por segundo y el hueso a 4080 metros por segundo. ¿Sí? Se ven que están en la tabla están en los extremos. ¿Ya? Mientras que el resto de los tejidos, tengo la grasa, el agua, el cerebro, el hígado, el vaso, el riñón, la sangre, el músculo, que los valores están bastante, muy próximos, ¿ya? Están bastante cercanos en unos contra otros, ¿ya? De ahí se determina que la velocidad promedio, en este caso del cuerpo, desde el punto de vista del ultrasonido diagnóstico, se determina en un valor de 1540 metros por segundo, ¿ya? Y como les decía recién, la ecografía con respecto al aire y el hueso, ¿ya? No me muestra tanta información, ¿ya? No me genera mucho detalle de lo que hay en el trasfondo del hueso y lo que hay en el trasfondo, en este caso, del aire, ¿ya? Según la pregunta que hizo el compañero, si nos ponemos a pensar con respecto al aire, hoy en día, con respecto ahora al COVID-19, se está usando mucho la ecografía pulmonar, ¿ya? La ecografía pulmonar. Eso es un campo bastante nuevo, ¿ya? Eh, pero ¿qué pasa con el COVID-19? ¿Alguien me podría decir que según lo que quizás vieron algo con Germán, Talleros, en escáner, ¿qué me generaba el COVID? ¿Alguien se acuerda o ha leído algo? Genera líquido en el pulmón, Ya, líquido, pero como antes de una líquido. neumonía. Exactamente. ¿Y cómo ves esa neumonía? Porque más que el líquido, refiramos más a la neumonía. Se ve como una imagen en vidrio esmerilado. Muy bien, en virus merilado, ya. Pero ¿son múltiples o periféricas o centrales? ¿Cómo es la situación? Periférica. Muy bien, Constanza, periférica. Son periféricas y múltiples, ¿ya? Entonces tenemos que están, ¿no es cierto?, en la periferia de ambos campos pulmonares. Entonces, la ecografía, en este caso aplicada al pulmón, para este tema del COVID-19, es bastante útil, ¿ya? Es bastante útil.
pero el pulmón se ve, o en este caso no va a entregar información por la ecografía, solamente si está el parénquima alterado. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones normales no me va a entregar nada de información, no voy a ver nada. Solamente voy a ver algo cuando esté patológico, ¿ya? En este caso, como dice la compañera, vemos microcondensaciones, ¿ya? En la periferia. Por lo tanto, ahí yo voy a perder la sombra sucia del aire y se me van a reflejar otros brillos, ¿ya? O otras intensidades de brillo. Entonces, de esa forma, yo podría establecer un apoyo, en este caso, al neumólogo o al broncopulmonar, de lo que estoy, en este caso, viendo como hallazgo, ¿ya? Y en el caso del hueso, es lo mismo. ¿Ya? Yo bueno, a los niños que están en clínica de imagen, yo le dije que el hueso generalmente yo no lo puedo estudiar con ecografía, ¿ya? Pero hablando de tumores que están intraóseos, o sea, dentro del hueso, sin romper la cortical, ¿ya? Pero si veo quizás algún esbozo o algo que me rompa la cortical del hueso, yo podría quizás estudiarlo o sugerirlo con otra técnica de examen, ¿ya? O, por ejemplo, un caso más simple, el caso de fracturas. A ustedes no sé si les ha pasado cuando han ido a las rotaciones, ¿no es cierto?, por el hospital, por CT, hacer tomografía de costillas, por arriba costal, por una fractura. ¿Qué le piden al paciente? ¿Cómo le piden el examen para ver una fractura costal? Por CT. Vamos, respondan. ¿Cuál sería su adquisición? Con ustedes como alumno de quinto año. Profe, en verdad como que no vimos ¿No como vieron ese mucho? protocolo de tomar examen de costilla. Ya, ya. Bien, está bien que lo digan, porque así se entiende. ¿Ya? ¿Sería con ventana ósea para ver fracturas, o sea, para ver fragmentos? Claro, muy bien. ¿Cierto? Bueno, generalmente todas las adquisiciones por CT se adquieren, ¿no es cierto?, en ventana miastino y aparte se le agrega una ventana ósea. ¿Ya? Eso es lo que dice el compañero, pero falta otra cosa que generalmente le gusta mucho a los médicos urgenciólogos, ¿ya? Le piden siempre un volumen rendering, ¿ya? Una imagen 3D, en este caso, de las costillas. ¿Han escuchado hablar de eso, no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente le hacen una radiografía de pared costal para ver una fractura, informe normal. Le hacen un CT con todas las técnicas que les mencioné, ¿ya? Ventana ósea, 3D, en distintos ángulos, y nada, no se ve nada. Pero el paciente le sigue la molestia, le sigue, le persiste, y ya no puede ir a trabajar, ¿ya? Y en la empresa no le creen por qué tanto dolor si no tiene nada. La radiografía no mostró nada, el CT con 3D y corte de 64 canales tampoco le mostró nada. Entonces, basta con que un médico actualizado le diga, no, ¿sabes qué? Tómate una ecografía. Entonces el paciente llega a la consulta, se le hace el procedimiento, si a la parte posterior se acuesta boca abajo y apenas se coloque el gel en la zona de dolor, después el transductor, uno le mira ahí que la cortical, en este caso el brillo de la cortical, no es el mismo, sino que hay como un resalte, hay una desviación. Entonces eso corresponde a una fractura. ¿Se fijan? Entonces la ecografía para ese caso es bastante útil para detectar fracturas ocultas desde el punto de vista de la costilla. ¿Ya? Igual puede ser para cualquier otra estructura, pero es para que vean la utilidad de la ecografía en estos casos. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? No, profe. Ya, seguimos. Por si acaso, yo lo que las clases, si bien es cierto, son expositivas, eh, todo lo que uno más o menos entregue de información, tienen que incorporarlo, ¿ya? Ya. Seguimos entonces. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿ya? Y de acá nosotros sacamos si uno hace una relación de ecuación, ¿ya?, de tres simple, uno dice, si yo quiero la longitud de onda, significa, el valor de la longitud de onda, significa que yo la frecuencia que está acá, lo tengo que bajar para acá, dividiendo, en este caso, la velocidad. Por eso que yo digo que si yo aumento la frecuencia, la longitud de onda va a ser menor. Y lo mismo el caso contrario. Si yo bajo la frecuencia, la longitud de onda sube, ¿ya? Son inversamente proporcionales. Y eso trae asociado a que si yo tengo una, en este caso, alta frecuencia, menor longitud de onda, significa que en este caso ya no voy a tener una buena penetración del ultrasonido, por lo tanto va a tener o va a actuar en estructuras más superficiales, ¿ya? Solamente ahí voy a tener una capacidad diagnóstica ahora por el transductor. Y para este caso es lo contrario. Baja frecuencia, mayor longitud de onda, por lo tanto tengo más penetración, mayor profundidad. ¿Ya? Ya. Otro concepto muy importante es la resolución. ¿Ya? La resolución, al igual que en todos los sistemas de imágenes, ya es la capacidad, en este caso, para el punto de vista del ultrasonido, del ecógrafo, de distinguir dos imágenes cercanas o muy próximas entre sí. Básicamente, en todos los sistemas se expresa en milímetros, ¿ya? Mientras más bajo, ¿no es cierto?, el valor del milímetro, mayor es la resolución del sistema. Por ejemplo, los equipos de ST antiguos, yo no podía conseguir cortes muy finos, ¿ya? Cortes muy finos, entonces la resolución no era tan buena. Hoy en día yo puedo conseguir cortes muy milimétricos, entonces la resolución bastante, ¿no es cierto?, ayuda a diagnosticar patología o pequeños nódulos que pueda encontrarme en diferentes partes, ¿ya? Entonces, si yo tengo una capacidad, ¿no es cierto?, de resolución óptima, voy a tener una buena, en este caso, resolución, ya puedo distinguir muy bien los objetos separados, y si yo tengo una pobre resolución, los objetos yo los puedo ver incluso muy, muy pegaditos, ¿ya? No se puede diferenciar muy bien lo que es uno de lo que es otro. Ahora en ecografía, y eso más que nada hace referencia a una resolución de tipo espacial, ¿ya? ¿Alguien sabe otro tipo de resolución, aprovechando el tema? ¿Qué otro tipo de resolución hay? ¿De contraste? Ya, muy bien, Marisol, de contraste. ¿Y qué me podría decir de eso usted? La capacidad de diferenciar distintos tipos de densidades, ¿o me equivoco? Ya, sí, muy bien, está bien. Densidades, va a depender del sistema, pero es más que nada de distinguir dos estructuras, ¿no es cierto?, muy próximas y de acuerdo al brillo o la densidad o ya que me otorgue, ¿ya? Por ejemplo, usted ahora que están viendo resonancia magnética, eh, entre resonancia magnética ST, ¿cuál de los dos tendría mejor resolución de contraste? Razón, Ah, perdón, Lando. resonancia, Resonancia, ¿por qué? porque permite una mejor diferenciación del contraste de los tejidos que en la tomografía computada. Muy bien, Orlando. Muy bien. Yo tengo ahí, con un solo hecho de hacer un T1 o un T2, yo puedo o sea, inmediatamente distinguir lo que es músculo, de lo que es grasa, de lo que es aire y todo el resto. ¿Ya? En cambio, en el CT, es la pregunta que yo le hice a un grupo de clínica de imagen, me parece, que yo ahí necesito, sí o sí, administrarme de contraste. ¿Ya? Sí o sí tengo que administrarme de contraste. Si uno se puede pensar entre una CT de cerebro y una resonancia de cerebro,
si la resonancia de cerebro es mucho mejor, ¿ya? Me entrega muy bien la diferenciación, ¿no es cierto?, de sustancia gris, sustancia blanca, ¿ya? Además del líquido cefalorraquídeo, y la tomografía no me ayuda tanto, ¿ya? Es bastante pobre en ese sentido. Por eso que ahora, para cerebro, lo mejor es la resonancia magnética, ¿ya? En cuanto a la ecografía, nosotros usamos dos tipos de resolución, ¿ya? Uno es la resolución axial, ya que en este caso es la resolución en el plano longitudinal del haz, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, el haz de ultrasonido que interactúa con, en este caso, con todo el tejido corporal, y tenemos dos puntos que están separados entre sí, ¿ya? Pero es la resolución que está en este plano, ¿ya? En el plano longitudinal. Va a depender de la longitud de onda. En este caso, si ustedes se fijan acá, acá tengo supongo que va a tener el transductor, y la longitud de onda va a estar interactuando acá, hacia abajo, ¿ya? En la resolución lateral es en el otro sentido, cuando ocurre, en este caso, en el plano perpendicular al haz, ¿ya? Cuando tengo los dos objetos en este plano perpendicular al haz de ultrasonido, ¿ya? Y acá depende de la anchura del haz, ¿ya? De la anchura del haz. Por ejemplo, acá nos dice acá en el cuadro de abajo, que a menor longitud de onda, mayor resolución, que es lo mismo que vimos acá, ¿ya? A mayor longitud de onda, en este caso, menor frecuencia. Ya, perdón, vamos a hacer lo contrario. A menor longitud de onda, mayor frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, mayor resolución, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En la resolución axial, por ejemplo, dijimos que los transductores que tengan un rango de frecuencia baja, por ejemplo, tengo una longitud de onda elevada, por lo tanto tengo menor resolución, ¿ya? Y eso va a permitir estudios profundos. En cambio, nos vamos en el otro campo, ya sería transductor de alta resolución, sería para estudios superficiales. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de interacción va a ser menor, ¿ya? Pero yo voy ganando resolución, ¿ya? Y en la resolución lateral, nosotros, por ejemplo, en la imagen ecográfica, yo puedo ajustar el campo de visión de lo que me entrega en el monitor. En la imagen yo la puedo, se puede restringir la anchura del haz, y yo así voy ganando, en este caso, resolución lateral, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ustedes miran esta imagen que está acá, miren la imagen, yo puedo reducir esta anchura, ¿ya? De aquí para acá, solamente que se vea de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Solamente la parte central. Entonces, de esa forma yo voy ganando resolución lateral, ¿ya? Ahora, de acuerdo a todo lo que hemos visto, nuevamente, velocidad igual a frecuencia por longitud de onda, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, por ende tengo una menor penetración de la onda, ¿ya? De ultrasonido, y por eso yo puedo hacer estudios superficiales. Por ejemplo, acá tengo una mayor resolución de la tiroides. En el caso contrario, acá tengo menor frecuencia, mayor longitud de onda, por lo tanto tengo una mayor penetración. En este caso me permite interactuar con estudios más profundos, pero ¿cuál es la desventaja? Que pierdo resolución, menor resolución. Yo acá les puse dos imágenes de tiroides, una con transductor lineal, ¿ya? En este caso un transductor plano, y acá con un transductor convexo, ¿ya? Fíjense acá que la imagen, donde está el cursor, ¿ya? En la imagen se ve con bastante detalle, ¿ya? Muy bien detallada la tiroides. La tiroides es toda esta estructura que está acá, un poquito más brillante, ¿ya? Ahí está el istmo, ahí está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿ya? Y en la parte, en este caso, central de la tráquea. En este caso, yo acá, miren, con con un rango de frecuencia, en este caso, hablando del rango de frecuencia bajo, un rango de frecuencia bajo, por eso dice baja frecuencia, ahora tengo un rango de frecuencia alto, con un rango de frecuencia bajo, miren la imagen de la tiroides. ¿Cómo se ve? No se ve muy bien, ¿ya? No se ve muy bien, se ve con pérdida de la definición de los bordes, ¿ya? El parénquima no se ve igual,
¿ya? Y la imagen, obviamente, no tanto lo que se vea más pequeña, sino que pierde calidad, ¿ya? Pierde calidad, en este caso, imagenológica, ¿ya? Entonces, por eso que para estudios superficiales se usa un rango, ¿no es cierto?, de frecuencias altas. Para estudios, en este caso, profundos, ¿ya? Sí o sí tengo que usar frecuencias bajas, pero en este caso, el ejemplo que les puse acá es una tiroides, que no corresponde a un tejido profundo, sino que corresponde a un tejido superficial, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Ya. Estaba viendo la respuesta del chat y me respondió muy bien el Orlando Ramírez, ya, felicitarlo. Ya, sigamos. En cuanto a la interacción del ultrasonido como onda, en este caso con apenas uno lo coloque en el cuerpo del paciente, esta onda de ultrasonido o gas se va a ir atenuando, ¿ya? Se va a ir atenuando, y lo mismo que la intensidad de rayos X. ¿Se acuerdan que la ecuación intensidad inicial y con la exponencial y todo el tema? ¿Ya? Acá lo mismo, se va a ir atenuando, va a ir perdiendo intensidad, ¿no es cierto? Va a ir perdiendo energía a medida que va interactuando con tejidos más profundos. Por eso que yo, un paciente obeso, a mí me cuesta bastante tomar exámenes o con alta calidad de imagen. Ya no puedo conseguir imágenes buenas. ¿Ya? Eso, bueno, en realidad pasa con todo. Igual con los rayos X, ¿ya? Con el CT se genera, ¿no es cierto?, un ruido cuántico increíble, ¿ya? Y con la resonancia, bueno, la resonancia se ve todo mejor con grasa, ¿ya? Así que se ve bastante bien en la resonancia. Pero la diferencia en resonancia es que hay otro parámetro que es el SAR, ¿ya? ¿Han visto el SAR, no es cierto? Con resonancia. ¿Lo vieron? Sí, profe. Ya, bien, para que sepan de lo que estoy hablando, ¿ya? Entonces, a medida que se propaga el haz de ultrasonido, ¿ya? Entonces su intensidad es atenuada por diversos mecanismos, principalmente por la reflexión, ¿ya? Se supone que la reflexión es lo que nos va a entregar más información con respecto a la imagen en el monitor, en una pantalla, en este caso, en la pantalla del ecógrafo. Después tenemos otros procesos, que es la refracción, la dispersión y la absorción. Con respecto a la reflexión, bueno, la producción y detección de los ecos constituye la base de la imagen ecográfica. Por lo tanto, es lo que decía yo, que la reflexión es la más principal de todas las interacciones, ¿ya? Nos deja visualizar adecuadamente la estructura interna del cuerpo y, como le dije hace minutos atrás, ¿ya? El término de impedancia acústica y la interfase reflectante influyen harto en lo que es la reflexión, ¿ya? Acá tenemos una imagen esquema donde nos muestra todo el tejido, ¿no es cierto?, que tiene diferentes interfaces, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, que el ultrasonido llega acá, interactúa con esta interfase, ¿ya? Pero sigue propagándose, ¿ya? Pero el eco, en este caso de retorno al transductor, ¿ya? Va a ser menor. Para este otro caso, la interfase acá, en este caso no es tan, acá por ejemplo podría ser perfectamente un líquido o algo similar, ¿ya? Acá no es tanto, sino que tiene ya un compuesto de mayor densidad, por lo tanto acá la onda llega, pasa, pero no pasa tanto como acá, pero el eco reflejado es mayor, el eco reflejado es mayor. En cambio acá, miren acá, interactúa el haz del sonido, llega a en este caso, interfase de dos medios, pero pasa muy poco y se devuelve casi todo, ¿ya? Entonces va a variar de acuerdo a la interfase, en este caso reflectante, ¿ya? Y lo mismo acá, ¿ya? Es la misma situación, llega la onda, onda transmitida y onda reflejada, ¿ya? Todo tiene que ver con la interfase, ¿no es cierto?, el límite o zona de contacto entre dos medios, ¿ya? Y la impedancia, que es el paso, en este caso, perdón, la resistencia al paso de la onda de ultrasonido. Tenemos otro mecanismo, ¿ya?, que es la refracción y la dispersión.
La refracción es cuando el haz de ultrasonido llega, ¿ya? Y dependiendo de la interfase, el haz de ultrasonido, en este caso posterior a la llegada, cambia de dirección, ¿ya? Cambia de dirección. Esto ocurre muy bien en los gases, ¿ya? En el tejido de los gases. Y por el otro lado tenemos la dispersión, donde los haz de ultrasonido llegan ahí, y por su forma, ¿ya? Irregular o nodular, dispersa el sonido, lo dispersa, ¿ya? Lo dirige en varias direcciones. Y la absorción no es más que la pérdida de energía cuando un haz de ultrasonido llega a un medio y principalmente se transforma en calor, ¿ya? Es solamente eso la absorción. Cualquier energía, ¿no es cierto?, que llegue a un medio se transforma en calor. De lo anterior tenemos lo mismo, que a menor frecuencia, ¿ya? Menor absorción y mayor penetración, ¿ya? Y a mayor frecuencia, mayor absorción y menor penetración. En este caso, si yo quiero hacer un estudio superficial, yo uso un rango de mayor frecuencia, donde va a haber un mayor componente absorbido, ¿ya? Por lo tanto, va a haber menor penetración o menor propagación hacia planos profundos, ¿ya? Y diferente acá. Si nosotros hacemos en este caso, una representación de imágenes, tengo acá que la refracción ocurre, por ejemplo, en esto, ¿ya? Acá tenemos una imagen del colon, ¿ya? Donde vemos muy bien lo que dice ahí, las austras, y vemos que acá hay sombras sucias, ¿ya? Ahí en esas partes ocurre la refracción, ¿ya? Cambia de dirección y lo diferente acá es que esa onda que se refractó, ¿ya? No me va a entregar señal de retorno. Por eso que no puedo tener, en este caso, imagen detallada del colon, ¿ya? La ecografía en sí nos sirve, por ejemplo, para diagnosticar una patología importante del colon, como patología interna, en este caso. Se supone que el colon y el intestino y todo el sistema digestivo, ¿ya? Va de acuerdo a su palabra, como dice el tubo digestivo. El tubo digestivo se estudia por dentro, ¿ya? Si es vía alta, sería endoscopía, y vía baja, ¿no es cierto?, la colonoscopía, ¿ya? Pero siempre las patologías son internas, ¿ya? Generalmente las patologías que son a nivel del abdomen bajo, que son externas, que podrían quizás darnos indicios en una ecografía, sería en este caso la diverticulitis, ¿ya? O una colitis, pero no es como netamente concluyente con una ecografía. Sí o sí se necesita pasar a otro examen, ¿ya? Ahora, de acuerdo a lo que le dije recién, ¿qué examen podría servirnos de gran utilidad para ver patología del colon o del marco colónico, que no sea la ecografía y sin pasar a la colonoscopía? ¿Alguien por ahí? ¿Un escáner? Muy bien, Nicolás, un escáner, ¿ya? Una tomografía, ¿no es cierto?, con contraste me permite muy bien valorar la pared intestinal, ¿ya? Y los procesos inflamatorios que pudieran haber, ¿no es cierto?, adyacentes, ¿ya? Ya se acuerdan ustedes que la grasa mesentérica, ¿no es cierto?, se ve más rayo transparente, ¿ya? Entonces, cualquier alteración inflamatoria en este caso me va a producir una alteración de la densidad de la grasa. Y ahí yo puedo ver muy bien una patología inflamatoria. En este caso la ecografía no puedo hacer mucho porque ya vieron ustedes que los fenómenos de refracción me pierden en este caso información, no me llega señal de retorno, ¿ya? Por el otro lado tenemos acá el fenómeno de dispersión, donde el haz, en este caso, se dispersa en varias direcciones, ¿ya? Y es lo que pasa acá. Esto sería una imagen, en este caso, nodular de la mama, ¿ya? Si ustedes miran ahí, dijimos que una máxima reflexión o eco se genera como brillo.
Acá en este caso se dispersó completamente el sonido al llegar a un nódulo de tipo, ¿no es cierto?, sospechoso, ¿ya? Si ustedes vieron muy bien con la profe Cristina, eh, catalogaron, ¿no es cierto?, la parte de los VIRATs, ¿ya? Clasificaron la parte de los VIRATs y vieron, ¿no es cierto?, los VIRAT 4 o los 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las imágenes VIRAT 5? Si alguien me podría decir desde el punto de vista de la mamografía. Altamente sospechosa. ¿Ya? ¿No es cierto? Esa sería como la palabra, ¿no es cierto?, que se refiere al VIRAT 5, pero ¿cómo describe la lesión? ¿Cómo la describe? Espiculada. Ya, muy bien, espiculada, ¿no es cierto?, estrellada. Y eso es lo que pasa acá, ¿ya? Tiene, ¿no es cierto, ¿no es cierto?, microirregulaciones, ¿ya? Irregularidades, parecidas a esta forma que está acá. Entonces, es típica, en este caso, de que estos nódulos dispersen el haz de ultrasonido, y por eso que se ve así, ¿ya? Precisamente son lesiones más induradas, ¿ya? No son blandas, por eso que uno en la palpación de la mama siente al tiro un nódulo duro. Ya, ahora seguimos, ya pasamos un poco la parte, bueno, gruesa de la física, ahora nos vamos a ver un poco la parte de equipamiento, ¿ya? El equipo gráfico está constituida por un transmisor de energía, ¿ya? Que es quien nos manda la energía al transductor, un emisor y receptor de ultrasonido, en este caso esto ya vendría siendo netamente el transductor, ¿ya? Acuérdense que el transductor, según lo que vimos en la clase pasada, es el que emite y recibe los ecos reflejados. Tenemos un procesador de la información, en este caso de los ecos reflejados a señales, y tenemos un sistema de representación y almacenamiento de la imagen, ¿ya? Que en este caso sería lo que vemos en el monitor, ¿ya? Y el almacenamiento sería solamente que yo puedo guardar la imagen en un medio extraíble, ¿no es cierto? Un CD, ¿ya? O representarlo en una película, una placa. Y acá tienen el equipo, tengo ahí los transductores que están dispuestos en este lado del equipo, tengo toda la serie de la botonología donde yo puedo manipular todos estos parámetros, ¿ya? Y para generar la mejor imagen, en este caso que se nos refleje en el monitor, ¿ya? Y tengo el botón encendido, ¿ya? A veces el monitor lo puedo girar para distintos lados, según donde esté el operador. También puedo subir la pantalla, ¿ya? Puedo bajarla, etc. Dentro de los componentes tenemos acá la parte más completa, ¿ya? Tenemos acá el generador, tenemos que es el que genera los pulsos de corriente eléctrica que envía el transductor. Y acuérdense que va Profe, siempre, ¿sí? disculpe, es que hay una compañera que se le cayó el internet y estaba esperando para entrar de nuevo. Ah, ya, listo, ya, ahí está. Está lista, Gracias. ya. Tenemos entonces el ecógrafo, el generador, ¿ya? El genera impulsos de corriente eléctrica que envía el transductor, ya lo dije, que es el que recibe en este caso por medio del cable la corriente eléctrica que manda el generador y a través de eso se genera la onda de ultrasonido, ¿ya? Y eso precisamente ocurre en el transductor, ¿ya? El cual tiene los cristales piezoeléctricos, ¿ya? Tienen unos cristales dispuestos en la superficie del transductor que al ser estimulados por esta corriente eléctrica, ¿ya? Me va a generar una cierta cantidad de ultrasonido, ¿ya? Los ultrasonidos reflejados, en este caso que son los ecos de retorno, estimulan nuevamente los cristales y la convierten, ¿no es cierto?, en señal eléctrica, en el que lleva la información de la imagen, ¿ya? Esa señal eléctrica que lleva la información de la imagen, en este caso, ¿ya? Pasa por un procesamiento electrónico, ¿ya? Que a través del convertidor análogo-digital, el cual digitaliza la señal, ¿ya? Digitaliza la señal que se recibe del transductor y la convierte en información binaria, en lenguajes unos y ceros. Y después se pasa a la memoria gráfica, la cual ordena la información recibida y la representa en una escala de grises, o sea, que me entrega una imagen en escala de grises, ¿ya? En este caso,
lo que sigue en el monitor, la cual me muestra imágenes en tiempo real, ¿ya? Y por último viene el registro gráfico, que ya también se los dije, que se puede imprimir ya en una placa o guardar o grabar, ¿ya? Se puede también transportar por vía USB, etc. También hay que agregar que en la consola del ecógrafo existe una serie de teclas y mandos que ajustan tanto la señal de salida y de entrada. En este caso yo puedo ajustar qué frecuencia quiero darle, en este caso al tejido corporal, con qué frecuencia quiero trabajar, ¿ya? Todo para optimizar la imagen, ¿ya? Y también puedo efectuar medidas, por ejemplo, cálculos de distancias. Yo quiero medir la aorta abdominal para ver si hay una aneurisma, ¿ya? También puedo medir áreas, en este caso las áreas siempre se miden a nivel de los nervios periféricos, como por ejemplo el nervio mediano, ¿ya? Cuya área no debe pasar el rango entre los 9 y los 11 milímetros cuadrados, ¿ya? Si es mayor a eso, ya uno puede sospechar de una neuropatía mediana, ¿ya? Y también puedo hacer cálculos de volumen, ¿ya? Cálculos de volumen donde yo puedo, por ejemplo, en un estudio vesical o pelviano masculino, puedo evaluar el volumen de la vejiga, en este caso, y después, durante el procedimiento, yo puedo hacer orinar al paciente y después le vuelvo a tomar un volumen, ¿ya? Con el residuo postmisional, y yo puedo comparar esos volúmenes. Si el paciente me eliminó un volumen escaso, obviamente el paciente tiene problemas de tipo urológico, ¿ya? Si el paciente me eliminó toda la orina, ¿ya? Durante la micción, uno puede decir que el paciente está en óptimas condiciones, ¿ya? O también puedo hacer un cálculo de volumen para la próstata, igual en la parte masculina, ¿no es cierto? Donde yo puedo saber cuánto más o menos pesa la próstata. Y de acuerdo a eso, el urólogo puede hacer un tratamiento o puede indicar cirugía. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Ahora, la parte fundamental de todo equipo es el transductor, ¿ya? El transductor es el que nos es en el que va a ocurrir el efecto piezoeléctrico, ¿ya? El efecto piezoeléctrico es un fenómeno que fue descubierto por los hermanos Curie, ¿ya? Hace mucho tiempo atrás, al trabajar con elementos que, perdón, con elementos del cuarzo, ¿ya? Con elementos del cuarzo. Hoy en día los materiales en este caso de los elementos piezoeléctricos son de tipo cerámico, ¿ya? El circonio de titanio es uno de esos. Y entonces a estos transductores se les dispusieron acá los elementos piezoeléctricos, que son estas cositas rojas que están acá, y para generar ese efecto piezoeléctrico se le hacía pasar una corriente eléctrica, ¿ya? Que llegaba acá, interactuaba con los cristales piezoeléctricos y hacía que estos cristales, ¿ya? Se deformaran, ¿ya? Que podrían en este caso contraerse o relajarse, y a través de todo ese proceso generaban las ondas ultrasónicas, las ondas de ultrasonido, ¿ya? Y esas son las que van a interactuar con el paciente. Una vez que interactúan con el paciente, el mismo cristal, en este caso, actúa como receptor, ¿ya? De todos estos ecos que son reflejados de las distintas partes del cuerpo, ¿ya? Llegan acá y pasa el proceso inverso, el cual se denomina efecto piezoeléctrico invertido. Entonces acá la onda, en este caso ya sería mecánica, pasa de mecánica a onda o señal eléctrica. Y esa señal viaja nuevamente por el cable transductor y pasa lo que le dije recién, que la analiza, ¿no es cierto?, el convertidor análogo digital y después pasa al monitor, ¿ya? Ahora, con respecto a los transductores, estos son los transductores que son más utilizados, ¿ya? En las próximas clases les voy a hablar de otros transductores. Tenemos el lineal, ¿ya? Y el convexo o curvo, ¿ya? Lineal de alta frecuencia y el convexo de baja frecuencia. Tenemos una tabla que nos resume en gran parte lo que vivimos también en los principios físicos, donde en el rango de la alta frecuencia se produce una gran atenuación, ¿ya?
y consigo tengo una alta resolución y es para estudios superficiales, ¿ya? En el caso contrario, tengo de baja frecuencia, menor atenuación, pero me sirve para estudios más profundos, ¿ya? La diferencia es que yo acá pierdo resolución, ¿ya? Pero esta pérdida de resolución no se refleja tanto en estructuras profundas, por ejemplo el hígado. El hígado es una estructura grande, muy grande, que yo prácticamente la resolución la puedo pasar por alto, ¿ya? Lo importante es que yo pueda ver todo el hígado representado en el monitor y pueda hacer, ¿no es cierto?, el seguimiento y estudio de las lesiones que pudiera encontrar, ¿ya? Y acá tenemos dos imágenes que nos representan y nos tienen que ver con este cuadro comparativo, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una imagen de un transductor convexo, ¿ya? Que es esa típica imagen en abanico, ¿ya? Abierta, a la cual yo le dije también con respecto a la resolución que yo puedo, en este caso, achicar, ¿ya? El campo de visión, ¿ya? Ahí, y de esa forma mejora la resolución lateral, ¿ya? Por ejemplo, acá dice la escala de la profundidad, dice de 0, que sería el borde de piel, pues tengo acá que a 5 centímetros de profundidad, a 10 centímetros de profundidad y a 16 centímetros de profundidad. En este caso, en la otra imagen que está acá, tengo una imagen de alta resolución, ¿ya? En este caso del hombro derecho, que me muestra el tendón del supraespinoso, que es todo este tendón que está acá, y tengo las profundidades. Ahí sale 0, 1, 2, 3, ¿ya? Y solamente tengo hasta 3 centímetros. ¿Puedo seguir aumentando la profundidad? Sí, sí puedo. Pues en el transductor lineal uno lo puede agregar incluso hasta 5, 6, en otros transductores más antiguos hasta 7, ¿ya? Pero no tiene sentido, porque si ustedes se fijan acá, para esta imagen, si acá tengo el tendón del supraespinoso, ¿ya? Lo que tengo acá abajo sería, ¿qué cosa? Hueso. Hueso. Por lo tanto, ¿tiene sentido aumentar la profundidad? No. No, porque no voy a ver nada, ¿ya? El hueso, ¿no es cierto? Dijimos que es un gran absorbente del ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido se me va por esto, por la cortical, por ahí se va, por la cortical, ¿ya? Y no me deja ver el trasfondo, ¿ya? Entonces, para este caso, sí. Ahí, por ejemplo, acá yo puedo aumentar la profundidad hasta 25 centímetros de profundidad, ¿ya? Pero si un paciente delgadito, ¿ya? Bien esbelto, está bien con esto, ¿ya? Si fuera un paciente obeso, ya ahí sí, ahí tendría que aumentar la profundidad, ¿ya? En este caso, yo acá, como les dije, transductor convexo para estudios profundos, si se fijan el hígado no pierde resolución, ¿ya? Pero sí puedo tener un campo de visión amplio, ¿ya? En cambio acá, yo acá sí necesito resolución porque quiero ver lesión, ¿no es cierto?, de tipo fibrilar a nivel del tendón, contenidos líquidos, ¿no es cierto?, laminares, ¿ya? Y cualquier otra lesión, ¿ya? ¿Quién está cansado? Ya, sigamos. Y acá, por ejemplo, tengo otro caso donde yo tengo un hígado, ¿ya? Y acá tengo también el mismo hígado, ¿ya? ¿Qué diferencia hay? Acá sale menos frecuencia, ¿ya? Dijimos nosotros que al tener una baja frecuencia, ¿qué se ganaba con la imagen o con el estudio? Al usar un rango de baja frecuencia, ¿qué se ganaba? Mayor profundidad. Mayor profundidad. Entonces, ¿qué pasa acá al lado? En el mismo paciente, ahí que hizo el operador, aumentó la frecuencia. Ponte tú que acá le puso, no sé, 5 MHz y acá le puso 10. Un ejemplo, ¿no? Aumentó la frecuencia. ¿Qué perdió? En imagen. ¿Resolución? Y sí, pero no tanto resolución. Yo diría que la resolución está casi igual, pero más que nada perdió esto, mira. La intensidad del eco profundo.
¿Se fijan? Que acá los ecos que están acá abajo están bastante débiles, ¿ya? Indiferente acá que acá, sí tengo todo el brillo, ¿no es cierto?, de la estructura hepática, ¿ya? Acá mira, se perdió toda esta información. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la profundidad, o sea, aumento la frecuencia? Pierdo información de los tejidos profundos. Eso es lo que pasa, ¿ya? A pesar de que tenga la profundidad, ¿no es cierto?, amplia, yo pierdo la información, o sea, la señal en este caso, de los ecos profundos, ¿ya? Y diferente el caso acá. Miren acá. Acá sí es lo que tú hablaste, no sé quién habló recién. Esta imagen que está acá es una imagen de muñeca, ¿ya? Es una imagen de muñeca donde acá, ¿qué veo? A ver si alguien me puede decir qué estructura es esta. ¿Tejido blando o hueso? Hueso. Hueso, muy bien, hueso. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la muñeca. Debería ser este el radio, porque es más grande. Me parece que el radio distal es más grande, más amplio, y acá sería el cúbito. Este es el tendón extensor común de los dedos, ¿ya? Ahí miren, ven acá, algo redondito acá, después otro más acá. Estos son los tendones, ¿ya? Y si miren acá, en la misma imagen, ¿ya? Y ahora, entre esta imagen y esta, ¿cuál se ve con mejor definición y o resolución? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba, ¿ya? Se ve mejor los contornos del tendón, y acá miren, se pierde. Ahí ya uno estaría hablando de resolución, ¿ya? Y si nos fijamos acá en el valor numérico, acá dice que está trabajando con un rango de frecuencia o sea, la frecuencia utilizada central sería de 12, y acá miren acá con 7, ¿ya? Entonces acá nos queda bien claro que al tener una buena frecuencia, una alta frecuencia, se ve mejor, ¿no es cierto?, con gran calidad de imagen, dos detalles bastante finos. Y en cambio acá se pierde, ¿ya? Ya, y después tenemos el procesador de la información. Ya es el responsable de generar una imagen en escala de grises, donde cada eco recibido le asigna un tono de gris. ¿Ya? Le asigna un tono de gris y eso va de acuerdo también a su posición. ¿Ya? Calculando la distancia del mismo al transductor en virtud del movimiento transcurrido entre emisión y recepción. ¿Qué significa acá? Que el equipo detecta la posición de un objeto, en este caso, o tejido, ¿ya? Dependiendo de cuánto se demora, en este caso, ese tejido en entregar su eco, ¿ya? De esa forma se calcula la posición de un tejido, un elemento particular u órgano, ¿ya? Y la intensidad de señal, ¿ya?, que tiene que ver con el brillo, en este caso, o la amplitud del eco reflejado, ¿ya?, que también, en este caso, interviene, ¿ya?, o tiene que ver con el brillo que se le va a otorgar en la pantalla, o en el monitor. Y esto ya lo vimos ya, la amplitud es de una onda es esto, el punto más alto, ¿ya? Y acá tenemos, en este caso, el objeto que está localizado en una profundidad determinada, donde acá el tiempo que se demora en llegar el eco de aquí hasta acá va a ser la posición, en este caso, que le va a otorgar el ecógrafo ya en el monitor. Bueno, los sistemas de representación en el monitor, ya, generalmente en ecografía se determina que hay tres formas, ¿ya? Pero la más utilizada y la que más, ¿no es cierto?, nos aporta al diagnóstico, ¿ya? Vendría siendo el modo B, el que está en el centro, que tiene que ver con el brillo, ¿ya? El brillo de la imagen y de los puntos que nosotros vemos en la estructura interna del cuerpo, ¿ya? Pero en su origen, la ecografía se inició con el modo A, ¿ya? El modo A solamente me entregaba una gráfica, solamente, esto, una gráfica, ¿ya? Me entregaba lo que es la posición de un punto, ¿ya? Y su amplitud, solamente eso, ¿ya? Por eso que se dice modo A o modo amplitud. Ahora,
¿Qué es lo que es el modo B? El modo B incorpora al modo A, pero el modo A le agrega el brillo, ¿ya? El brillo. Cada punto me otorga un brillo, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo tengo una imagen. Entonces quiere decir que el modo B salió de la A, ¿ya? Y lo único que se hizo fue agregar una densidad, ¿no es cierto? O ecogenicidad en ecografía, ecogenicidad o brillo a cada punto, ¿ya? Y por otro lado tenemos el modo M, ¿ya? Ahora, de acuerdo a las imágenes en tiempo y espacio, ¿ya? Imagen en modo B es una imagen bidimensional, ¿ya? Bidimensional, en 2 dimensiones. La imagen, en este caso, o mejor dicho, gráfica, en modo A, es una gráfica unidimensional, ¿ya? Y la imagen en modo M, ¿ya? Es una imagen también unidimensional, ¿ya? Pero que me representa muy bien el movimiento, ¿ya? El movimiento de cierta estructura. Por ejemplo, el corazón, ¿ya? Para hacer estudios cardíacos o ecocardio, ¿ya? Uno siempre utiliza el modo M, ¿ya? El modo M. ¿Por qué? Porque el modo M es capaz de detectar las señales, en este caso, de estructuras que tengan un rápido movimiento. ¿Y qué estructura tiene un rápido movimiento? El corazón, ¿ya? De esa forma yo puedo distinguir muy bien los espacios o cavidades del corazón, ¿ya? Y lo otro que también tiene una alta resolución temporal, ¿ya? O sea, me permite detectar movimientos rápidos. Ya, tenemos el modo A, ¿ya? Son ecos representados en forma de picos sobre una línea basal en función de su amplitud y su distancia al receptor, ¿ya? O posición. Y el modo B, o brillo, acá, bueno, nosotros hacemos uso de múltiples assets ultrasonido, ya que la imagen típica que nos entrega en la ecografía, ¿ya? Y estas generan imágenes en 2 dimensiones, ¿ya? Con una escala de grises, ¿ya? O tono de grises. Y esa escala de grises, tono de grises, uno le llama ecogenicidades, ¿ya? Ustedes ya saben que en resonancia magnética uno habla de hiperintenso, hipointenso, en CT habla de radio transparente o radio opaco, o hipodenso o hiperdenso. Ahora el brillo de cada píxel representa la amplitud del eco recibido, ¿ya? Y también nos entrega información de la localización del plano examinado. O sea, siempre también teniendo en cuenta la amplitud y la posición. Y el modo M, ya lo dije recién, que es una imagen unidimensional, que sería esta que está acá, y obviamente se guía del modo B, que sería esto que está acá. Siempre se usa como guía el modo B para localizarlo primero y después hacer uso del modo M, que sería este que está acá. Me entrega una imagen en una sola dimensión, y así yo puedo determinar las cavidades dentro del corazón. Por ejemplo, de aquí hasta acá, en este caso comprendido de aquí hasta acá, tengo lo que es el endocardio, ¿ya? Toda esta imagen brillante, ¿ya? Corresponde a algo fibroso, por ejemplo, sería el septo interventricular, ¿ya? Y acá tengo otra cavidad, ¿ya? Que sería el ventrículo izquierdo. Es especial para la ecocardio, ya es la representación continua a lo largo del tiempo. Ahora, adicionalmente a estos modos, ya precisamente al modo B, ya yo le puedo añadir el Doppler color, ¿ya? El Doppler color interpreta el cambio de frecuencia que sufre una onda, en este caso reflejada, al ser o al estar en contacto con un cuerpo en movimiento, ¿ya? ¿Quiénes están en movimiento dentro de una estructura? Alguien podría responder, ¿qué agentes o elementos están en movimiento? La sangre. La sangre, precisamente los glóbulos, ¿no es cierto? Los glóbulos. Desde el punto de vista del Doppler color, ¿ya? Más que nada tiene que ver con el movimiento de los eritrocitos, ¿ya? Con los eritrocitos. Entonces, principalmente se basa en la detección de flujos hemodinámicos. Uno va a detectar flujos con el Doppler color, solamente eso. ¿Qué es lo que se acerca y lo que se aleja del transductor?
Aparte, también se puede hacer cálculos de velocidades de flujo, que es lo que está acá abajo, en esta gráfica también, ¿ya? Que es detectar, acá con el color yo detecto flujo, y acá con esto yo puedo calcular. Y acá uno habla de Doppler pulsado, ¿ya? Yo puedo hacer un muestreo en esta arteria, por ejemplo, y yo puedo calcular la velocidad. Y ahí tengo una gráfica que dice centímetros por segundo, ¿ya? Entonces, con el Doppler color solo se puede detectar si este flujo se acerca o se aleja del transductor. Se representa en colores, ¿ya? Si ustedes miran acá, acá tengo una arteria, en este caso sería ACS, arteria carótida común, RT, derecha, ¿ya? Y yo tengo acá una caja que se denomina caja de color, ¿ya? Esa caja, de acuerdo a cómo yo la ponga, ya me va a otorgar el rojo o el azul, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que esto que dice acá arriba, que si el flujo se aleja, se acerca al transductor, se le va a asignar un color rojo, ¿ya? Y si se aleja, le va a asignar un color azul. Por eso que los valores acá, rojos que están acá, están en positivo, y acá los azules están en negativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si yo acá tengo el transductor, acá arriba, donde está, por ejemplo, esta cuadrícula verde, ¿ya? Si yo acá tengo un transductor, quiere decir que el flujo que va de aquí para allá es el que se está acercando. Por lo tanto, me va a graficar o a representar la carótida con color rojo, ¿ya? En cambio, esta estructura que está acá abajo, o sea, perdón, acá arriba, ¿ya? Va a ser la sangre que se está yendo, en este caso, hacia el corazón, se está alejando, por lo tanto, se me va a representar de color azul. Esa es la particularidad del Doppler color. Lo mismo acá, cuando el flujo se acerca al transductor, la frecuencia de ecos es mayor a la emitida, por tanto la frecuencia Doppler será positiva. Esta es la escala de color, donde yo tengo valores positivos y valores negativos. Esta escala va a variar, de acuerdo a cómo sea el flujo ya en el vaso. El ordenador arbitrariamente ya le asigna a este valor positivo un color rojo, y por encima de la línea base, ¿ya? Hay una línea que en este caso es esta que está acá, ¿ya? Le asigna un valor positivo, ¿ya? Siempre por arriba de la línea base. Pero esto es en consenso, ¿ya? Se deja rojo como lo que se acerca y azul como lo que se aleja, como lo dice acá. Cuando el flujo se aleja del transductor, la frecuencia de eco es menor a la emitida, por tanto la frecuencia Doppler será negativa, ¿ya? El ordenador arbitrariamente le asigna a este valor un valor negativo, en este caso un color azul, y por debajo de la línea basal, ¿ya? Ahí, valor negativo, azul, tendiente al azul. Y acá tenemos otro ejemplo donde nos muestra el color rojo, ¿ya? En la escala de color, rojo arriba, escala de color, azul abajo. Acá tengo la caja de color, que está en la cuadrícula verde. Por lo tanto, este flujo que está acá quiere decir que se está acercando al transductor. El transductor ahora lo tengo por acá, por esta zona. Entonces se va acercando, ¿ya? Y acá, esto se va alejando, ¿ya? Si se fijan la gráfica, ¿ya? El Doppler pulsado, acá tengo que está por encima de la línea base, ¿ya? En el caso contrario, acá tengo la caja de color, el color rojo arriba, el azul abajo, y acá estoy haciendo un muestreo en este patrón azul, y acá esto quiere decir que se aleja el transductor, por lo tanto en vez de ir para allá, porque acá está el transductor, de arriba, en vez de ir para allá, quiere decir que este flujo se está yendo hacia allá, ¿ya? Para este lado. Y lo representa en la gráfica por debajo de la línea base, ¿ya? Eso es en consenso, ¿ya? Estas cosas pueden cambiar, ¿ya? Pueden cambiar. La idea es que uno haga un estudio bien hecho, tanto representativo en colores como en gráficas, ¿ya? Pero puede cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que usted vea en el Doppler color en azul va a ser vena, ni no todo lo que vea usted en rojo va a ser arteria, ¿ya? Todo lo que hacemos ecografía Doppler trata de dejar el rojo para la arteria y el azul para la vena, ¿ya?
pero no es que lo rojo, o sea, el rojo sea netamente arteria y el azul sea vena, desde el punto de vista de la imagen, ¿ya? Uno puede cambiar o invertir estos colores, ¿ya? Ya, esto falta más todavía, pero a ver cuánto queda. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Ya estamos en la hora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda? Si quieren la hacen por el chat. Chicos, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, estamos a la hora, ¿no es cierto? Alguien habló por el chat, a ver. Ah, ya, Patricia, todo bien. Ya, cuénteme, ¿qué le ha parecido la parte física del ultrasonido? Ya, ahí están hablando por el chat. Bien, sí, no se preocupen, sí, se puede leer el chat. Vamos a dejar de compartir. Ya, ahí está. Ya, muy bien, Patricia. Qué bueno que le haya... Es bastante nuevo la parte de la ecografía, pero en un principio se hace complejo, pero después, cuando uno trabaja en esto, se hace bastante familiar. ¿Ya? Bibliografía, sí, voy a tratar de ver algo más o menos que, que sea más simple. En sí, por ejemplo, yo generalmente los otros años no doy tanta bibliografía, ¿ya? Porque a veces es mucha información, entonces, pero voy a tratar de ver si hay algo, ¿ya? Que sea cómodo. Y lo otro que le decía yo es que para el tema, la otra vez alguien me preguntó por la evaluación. Para la evaluación siempre trato de abarcar todos los contenidos, o sea, todo lo que uno transmite, ¿ya? No solamente lo que está completamente en la clase expositiva, ¿ya? Siempre trata de abarcar todo, tanto parámetros generales de CT, resonancia, ¿ya? Porque siempre la ecografía va a depender de eso, y obviamente también de mamografía, ¿ya? Ya, gracias Nicolás.
Como les dije en otras oportunidades, cualquier consulta, Andrés tiene mi correo, y me la pueden hacer llegar. Que para eso estamos, ¿ya? Para resolver dudas. Profe, la próxima semana no hay clase, ¿verdad? Por el receso. No, no hay clase, no hay clase, hasta de vuelta, ¿ya? Nos estaríamos viendo el lunes que sigue, o sea, me parece que es 6, 13 del 20, el 20 de julio, ¿no? Sí, 20. 20, ya. Ahí nos veríamos, terminaríamos con esto y veríamos otra cosa más de, igual que tiene que ver con los transductores, vamos a ver también artefactos, ¿ya? Y de a poquito vamos a ir avanzando, sí. Total, igual queda harto, ¿ya? ¿Ya hicieron la prueba con la profe Cristina? Sí. Ya, qué bien. Bueno, entonces quedamos hasta acá. Nos estaríamos viendo entonces el 20, ¿ya? Ya, Manfred. Nos vemos entonces. Chao, niños. Chao, profe. Chao, chao.